Muy buenos días, hermanos queridos. Hoy nos hemos gozado cantándole a nuestro Dios a través de esos cánticos tan especiales. Y con esa misma actitud, les pido que podamos mantenernos atentos a la enseñanza de la palabra de Dios para nuestras vidas. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso del 12 al 17. Y yo le he puesto un mensaje para todas las edades, o para toda edad en todo caso. Y vamos a leer estos versículos, ¿sí? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar y pedirle al Señor que hoy nos pueda dar esta enseñanza a través de su palabra, ¿sí? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias por este hermoso día en que tú nos permites congregarnos para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Y hoy, Señor, en medio de la alabanza, donde nos hemos gozado expresándote con cada una de estas palabras un cántico de gratitud, de exaltación y de adoración a ti, queremos también pedirte que nos permitas estar atentos para escuchar, para aprender las enseñanzas que tú nos quieres dar a través de tu palabra. Somos conscientes, Señor, que llegamos a este lugar probablemente cargados, probablemente, Señor, con algunos problemas que tenemos que solucionar, con algunas necesidades que tú los conoces. Y es entonces que necesitamos pedirte que sea tu Espíritu Santo quien pueda, Señor, enseñarnos a través de tu palabra y ministrar en cada una de estas necesidades. Porque solo tú conoces el corazón y los pensamientos de quienes estamos aquí presentes. Así que gracias por este tiempo. Y a mí te pido que me permitas, Señor, enseñar tu palabra, oh Dios, tal como tú quieres. Siempre agradecido por la oportunidad de predicar, de enseñar, aún sabiendo de mis limitaciones, aún sabiendo de mis imperfecciones, aún, Señor, entendiendo que es a mí el primero en que tú amas. Te agradezco por ello, Padre. Ahora, Señor, dirígenos, pues. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí hay dos cosas importantes, dos enseñanzas que hoy quiero que podamos nosotros salir entendiendo y que se desprenden del texto. Y el propósito de esta enseñanza es fortalecernos en el amor de Dios a través de la palabra, para rechazar el amor al sistema corrupto que el mundo nos presenta como algo normal. Lo primero que quiero mencionar es una advertencia a permanecer en la palabra para vencer al enemigo, que es el diablo. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres redimidos de diferentes contextos sociales, culturales y edades cronológicas también. Es decir, aquí hay niños, aquí hay jóvenes, aquí hay adultos y adultos mayores. Cuando uno lee este texto de Juan, hay dos enfoques que dan algunos estudiosos. Algunos piensan que cuando hablan de niñitos o hijitos está refiriéndose
a los creyentes cristianos que son bebés. Hay otros que dicen que se está refiriendo a los niños en edad cronológica. Bueno, yo más o menos voy por esa postura. ¿Por qué? Porque hay una clara enseñanza respecto a la naturaleza pecaminosa. Es decir, todos nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, que se puede ver mayormente se puede ver más en la gente que ya tiene uso de razón. Es decir, cuando tú ves que alguien está haciendo cosas incorrectas, ¿no es cierto? Y quizás no se vea mucho en los niños, pero lo cierto es que hay una naturaleza pecaminosa también en los niños. Ahora, cuando el apóstol Juan está hablando acerca de esto, se está dirigiendo, ¿no? Mencionando y dirigiendo los hijos, padres, jóvenes. 2 veces menciona padre, en la Biblia, en las Américas aparece jóvenes 2 veces, y niños, que según el texto leído tienen mucho en común, como son el gozar del perdón de nuestros pecados ante Dios, el conocimiento teórico y práctico de Dios Padre y del Hijo, y la victoria experimentada frente a las tentaciones y seducciones que el texto lo menciona. ¿De quién? Del maligno, del diablo. Y él justamente está hablando, ¿no? La fortaleza que han recibido a través de la relación personal con Jesucristo y del conocimiento de la palabra de Dios que permanece en ellos como instrumento de lucha por la defensa y ataque que realizan. Entonces Juan se está dirigiendo a este grupo de creyentes no solo para recordarles su identidad de cristianos y reafirmarles que todos son una parte esencial del cuerpo de Cristo, a quienes Dios Padre los ha adoptado, los ha salvado, los ha rescatado, los ha comprado o los ha redimido solo por su gracia, sino que también les recuerda que ellos han obtenido la victoria o son victoriosos frente a las tentaciones y seducciones que el maligno o el diablo, o también llamado el príncipe de este siglo, ha puesto y pone para hacerlos caer y alejarlos justamente de Dios. Así también les recuerda que su fortaleza no está en su capacidad humana, en el texto que hablan los jóvenes, ¿no? Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Les recuerda que su fortaleza no está en su capacidad humana, en su juventud o intelecto, sino en su relación con Jesucristo y el conocimiento teórico práctico de la palabra de Dios que permanece o está arraigado en ellos. En sentido práctico, es con la palabra, también llamada la espada del Espíritu, con la que estos creyentes debían responder frente a las acechanzas del maligno. La clave es que esta verdad debía permanecer o estar arraigada en ellos y se debía reflejar en su obediencia. Es decir, nosotros tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? Carne, mundo y el diablo. Aquí Juan está hablando acerca del maligno, ¿no es cierto? Ustedes han vencido al maligno. O sea, se está refiriendo al diablo. El diablo, que es nuestro enemigo, no es aquel que se disfraza con sus trinchos, su cachito, que uno puede fácilmente detectar. Y uno puede decir, ok, este es un enemigo. Ya tú puedes verlo de esa manera. El diablo no ataca así ni se presenta así. Y eso lo vamos a ver en el texto. El diablo se presenta de una manera diferente. Es decir, se presenta a través de el mundo, porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. El príncipe de este mundo es el diablo. Y cuando se refiere a eso, se está refiriendo a que él es el que tiene el control de todo. ¿Se dan cuenta? El control de todo. Entonces, cuando Juan está escribiendo y dice, os he escrito a ustedes, y ustedes lo han leído, porque han vencido al maligno. Pero ustedes han vencido al maligno, ¿con qué? Porque habla de los jóvenes, ¿no? Con
la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Justamente, recuerden, hay un ejemplo. Cuando el diablo también quiso o tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, ¿cómo venció Jesús a este enemigo? Con la palabra. Y la tentación que tuvo Jesús fue justamente en base a las necesidades físicas de él como hombre. ¿Se dan cuenta? Como hombre. En su necesidad de alimento, de tener también poder, dinero, en base a eso. Y la respuesta de Jesús fue: escrito está, con la palabra. De allí que Juan les recuerda que Dios ha provisto todo lo necesario para ser fortalecidos y salir vencedores frente a cualquier ataque del diablo o maligno. Pero ellos tenían el compromiso no solo de recordar esta verdad, sino el de poder actuar tomando las herramientas que Dios ha dado para hacer frente a estos enemigos del creyente, que van a perseguirlo todos los días, buscando derrotarlos, avergonzarlos, apartarlos y desviarlos de su relación personal con Dios. Job es un ejemplo vivo de cómo actúa el diablo, acusando al hombre delante de Dios Padre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros considerar esto? Mire, venía a mi mente con respecto a estas luchas, porque el diablo, aunque sabe que ha sido vencido a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, sin embargo, no ha dejado de seguir seduciendo y atrayendo a los creyentes de distintas edades. Ojo, a través de diferentes medios, como son la tecnología. O sea, ¿esto es bueno? Claro que es bueno. Claro que es bueno. Pero esto se puede convertir en algo malo de acuerdo a como tú lo uses. Es como decimos, la droga, morfina se llama. ¿Tiene un propósito? Claro que sí. Pero el hombre lo ha usado para un despropósito. ¿Se dan cuenta? Ahora, quiero decirles que esto, que es bueno, se puede convertir en algo malo cuando hace de la persona un hábito o lo convierte en esclavo. Eso pasa. Ahora, dense cuenta en casa. Probablemente uno, a veces por la costumbre no se da cuenta, pero muchas veces hasta en casa, la familia, ahora es común que no solamente los padres tengan celular, sino los hijos también tengan celular. Entonces uno se va a dar cuenta cuando esté sentado a la mesa que si uno no dice nada, los hijos y los padres todos estamos con el celular. Uno diría, ¿es malo? No, no es malo. Pero ya perdiste un momento tan esencial porque estás básicamente embobado, cautivado, esclavizado. Pero no es malo si tú le das un propósito. Claro. Entonces, el enemigo está haciendo uso de estrategias para dividirnos, para seducirnos, para romper el vínculo familiar, inclusive entre una familia de creyentes, donde ya no hay ni siquiera el tiempo para tener un momento de compartir, de reflexionar con la palabra de Dios. Ahora, nosotros decimos que el celular tiene la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo sabes tú si realmente está la persona leyendo la Biblia o está respondiendo WhatsApp? Porque es fácil decir, bueno, ¿por qué juzgas si aquí está la Biblia? Pero la pregunta es, ¿realmente estás leyéndola? Porque puede ser que lo tengas solamente allí, pero no estás leyendo, sino estás respondiendo. Eso he visto yo. Lo estoy diciendo acá, felizmente que aquí eso no pasa. Pero lo he visto en otros lugares.
Y ojo, eso no lo he visto solamente entre creyentes, lo he visto entre pastores. O sea, decir que solamente entre creyentes sería mentir. Lo he visto en reuniones de capacitaciones de pastores también, donde el pastor o los pastores he encontrado que algunos estaban, y no es que estaban leyendo la Biblia, estaban respondiendo. Y ojo, no digo que esto sea malo, pero creo que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo, a través de diferentes medios, como la tecnología, la educación también, porque ahora a través de la educación se está tratando de transmitir algunas cosas, conceptos, que el mundo los considera normal y que nosotros lo consideramos que no es correcto por los principios que están en la palabra de Dios. Y también eso se ha transmitido de manera incorrecta. Hay gente que nos dice, bueno, pero ustedes son homofóbicos. Digo, no es así. Para nada. Porque el Señor Jesús nos ha enseñado a amar a todas las personas. Y aceptamos a las personas como personas, pero no aceptamos el pecado. Y la Biblia lo habla, lo enseña. ¿Se dan cuenta? Hasta la educación. Miren cómo el enemigo se ha ido metiendo sutilmente. Entonces, de manera que hasta en eso debemos tener mucho cuidado con las enseñanzas que se transmiten. ¿Cómo venceremos al enemigo si no conocemos la palabra de Dios? Una de las cosas, a veces parece mentira. Vino a mi mente mientras alababa al Señor. ¿Ustedes recuerdan a Timoteo? Timoteo estaba pasando por un momento muy difícil en su ministerio. Y el apóstol Pablo, que era su discipulador, le viene a decir a Timoteo una verdad pero tan clara. Mira, Timoteo, recuerda las escrituras que te fue enseñado desde ¿quién enseñó? Fíjense. Y esto es algo que nosotros debemos considerarlo como padres. Quizás uno dice, no, pero es muy pequeño para que pueda entender todos los principios. Claro, si le vas a decir, mira, te voy a enseñar la exégesis de Isaías, capítulo tal, por supuesto, pues no tiene sentido enseñarle al niño eso, pero sí puedes enseñarle algunas verdades que son claras y que están en la palabra de Dios. Y quizás en ese momento no va a entender, no va a comprender por qué estás invirtiendo tiempo para enseñarle la palabra de Dios. Pero va a llegar un momento en que ese niño o esa niña va a crecer y va a pasar momentos difíciles donde el mundo va a seducirlo, donde va a tener que enfrentarse a ciertas situaciones donde papá y mamá no van a estar. Como pasó con Timoteo. Y el Pablo le dice, recuerda a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, dominio propio. Pero para que Timoteo pueda entender eso, tenía que recordar lo que en algún momento su abuela y su madre invirtió tiempo. Parece que los chicos no miraran, pero los chicos son mejores que una cámara fotográfica. Porque todo lo que ven y todo lo que escuchan, y ellos van a enfrentarse a un mundo mucho más serio y más fuerte que nosotros. Recuerda esto. Nosotros somos una generación que sabemos cómo vamos a defendernos frente a ciertas cosas que miramos, pero ellos no, porque a ellos les están transmitiendo que eso es normal, que eso es normal, que no te tienes que, es algo que el diablo se ha encargado a través del sistema de este mundo transmitir. Y lastimosamente,
la gente supuestamente súper intelectual, inteligente, de posición económica, etcétera, etcétera, están simplemente apoyando ese tipo de enseñanzas, considerando lo que es normal. ¿Se dan cuenta? Tenemos el ejemplo de José, de Daniel. José tenía 17 años, según algunos, cuando fue vendido. Y estaba justo a cargo de un hombre no solo de un buen puesto, sino de prestigio. Y él estaba a cargo de su casa. Y en medio de esa responsabilidad, de esa tarea, la mujer de Potifar lo seduce. Podría decirse que ya tendría unos 18 o 20 años. Y esta mujer lo seduce. ¿Y sabe cuál es la respuesta de este joven? No solamente le dijo, mira, él me ha encargado de todas las cosas, o sea, yo estoy a cargo de todo, sino que él entendía que por encima de todo tenía una tarea y una responsabilidad de honrar a Dios. Porque mientras que esta mujer le estaba seduciendo, él da una respuesta clara y no dice, mira, por si acaso, no vaya a ser que entre Potifar y nos encuentre. No. Él dice algo interesante. ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? Por favor, un joven de 18, 20 años, pero estaba bien arraigado en el fundamento que era Dios. Daniel, un hombre que está inmerso por la esclavitud en una cultura pagana, pero no era una cultura pagana cualquiera, era una cultura pagana que de verdad cautivaba la mente y los ojos de cualquier persona, porque era una cultura que había desarrollado mucha tecnología, que podía atraer y seducir a cualquiera. Sin embargo, este joven entendía el principio de honrar a Dios. Sus amigos, Josías, un rey, por supuesto, de 8 años de edad, guiado bajo la dirección de un sacerdote, trajo una gran reforma a su pueblo, que vivía inmerso en la inmundicia, en la mundanidad. Estamos hablando de gente que fue impactada con los principios de la palabra de Dios. Porque tenemos un enemigo que no va a descansar, que se ha empecinado en destruir a la familia. Y quizás, como sabe que nosotros somos un poco más viejos, fuertes, podemos defendernos, está atacando a la generación que viene después. Una generación que si nosotros no cuidamos, van a sufrir los efectos de este mundo cautivador, seductor, de este mundo que va a golpear. Entonces Juan está haciendo una clara advertencia. Y por eso vamos al segundo punto. ¿Cuál es la advertencia? A no amar el sistema de este mundo. El autor de esta carta resalta la palabra mundo en este contexto 6 veces, desde el versículo 6 hasta el 12. Entonces podemos decir que el énfasis está en esta palabra, mundo. Ahora bien, sabemos que cuando en la Biblia aparece una palabra más de 2 veces, el propósito del autor es darle un énfasis, como en este caso es mundo. Esta palabra mundo en la Biblia tiene 3 enfoques y se puede interpretar de acuerdo con el contexto en la que se usa esta palabra. Mundo puede ser las personas, nosotros. Mundo puede ser también la creación de Dios, donde vivimos. Pero mundo también es el sistema o los valores, el sistema de valores corruptos en el que la sociedad se mueve. Esos 3 enfoques puede ser mundo de acuerdo al contexto donde estamos leyendo. En este caso, Juan se está refiriendo a este último. Y sabiendo la trascendencia de lo que implicaría
ser parte activa de este sistema les manda o ordena a los creyentes de cualquier edad cronológica a no amar el sistema de este mundo. Es decir, no aceptar, no consentir el sistema de valores corrupto de este mundo. ¿Por qué? Porque estos valores, los valores que priman mayoritariamente en el contexto de la sociedad, son contrarios o se oponen a los valores de la palabra de Dios. La Biblia enseña que este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Por tanto, este sistema de valores e ideales corruptos patrocinado por Satanás es aceptado y consentido por la mayoría de la sociedad que se considera atea, gnóstica y religiosa, que le gusta vivir bajo esta corriente filosófica o sistema diabólico que se ve reflejado en vidas individualistas y egocéntricas, que no consideran los principios de la palabra de Dios, ni a Jesucristo, y menos el Espíritu Santo de Dios, como la parte esencial de sus vidas. Esta es una lucha. En este sentido, Juan les ordena no amar este mundo. No solo por ser el diablo quien nos gobierna, sino porque Jesucristo ya lo había advertido y prohibido desde antes. ¿Se acuerdan con sus discípulos? Ustedes están en el mundo, pero ¿por qué dijo Jesús eso? Al comienzo uno no lo va a entender. ¿Cómo es eso de que ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo? Claro, uno diría de frente, mi ciudadanía está en el cielo. Es verdad. Pero el enfoque también estaba en este mundo está gobernado por diablo. Entonces, aunque están en el mundo, no deben vivir como las personas del mundo. Es lo que diría. Y la carta de Santiago también confirma esto, cuando dice, no sabéis, miren, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera constituirse amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es tan sutil y atractivo el sistema de vida que este mundo nos muestra, nos presenta, que muchos creyentes terminan apagando su relación personal con Dios, corriendo el riesgo de convertirse, escúchenme bien, en personas religiosas, y que al final de sus vidas puedan terminar negando a Dios. ¿Negando a Dios, pastor? Claro que sí. Ustedes recordarán a este siervo que compartió, me imagino, ministerio con Pablo, llamado Demas. ¿Qué dice el texto? Pablo dice, Demas me abandonó. ¿Dónde se fue? Se fue amando al mundo. ¿Ven? Demas me abandonó, se fue amando al mundo. El apóstol Juan no quiere dejar ningún argumento o vacío abierto respecto al amor al mundo, De manera que para darle un peso teológico mayor y práctico es directo y contundente. Juan dice así, si alguno de ustedes ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Miren, muy claro. Si alguno de ustedes ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Pero todavía hay cosas claras, ¿no? Porque ¿cómo es esto de amar al mundo? Porque no dice nada claro con respecto al amor al mundo. Porque yo ¿cómo puedo saber si tú estás amando al mundo o que yo estoy amando al mundo? Solo Dios sabe eso, ¿no es cierto? El amor al mundo y el amor a Dios son incompatibles. No pueden convivir. Es como si recordara y repitiera las palabras que alguna vez escuchó de Jesús. Juan, nadie puede amar a dos señores. En este contexto lo utilizó para la riqueza, ¿no? Porque terminará aborreciendo a uno y amando al otro. Y esto puede ser así, pero no tenemos claro qué significa amar este mundo. Entonces Juan nos quiere aclarar. Juan exhorta o advierte cómo nos atrae este mundo.
¿Cómo es que podemos caer? ¿Cómo es que podemos darnos cuenta? Sí, el mundo me está seduciendo. O sí, estoy camino y estoy siendo cautivado por el mundo. Me está jalando. Estoy allí. Y Juan dice algo claro. Verso 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay atractivo de este mundo y que es captado por nuestra naturaleza pecaminosa, Juan lo enfoca en 3 áreas que nosotros podemos ver. Primero dice el satisfacer los deseos de la carne. El satisfacer los deseos de la carne en sí no es malo, no es algo incorrecto, porque tenemos ciertas necesidades o deseos propios de nuestra naturaleza humana y que queremos satisfacer. Tienes sed, agarras el agua y lo tomas. ¿Estoy pecando? No, porque tengo sed y lo estoy satisfaciendo. Hambre o cualquier otro deseo. Sin embargo, el diablo ha utilizado estos deseos lícitos para producir en el hombre pasiones carnales ilícitas, contrarias a la voluntad de Dios. ¿Tenemos deseos sexuales como seres humanos? Díganme. Sí, claro que sí. Cuando hablemos con nuestros hijos pequeños tenemos que decirle eso. Todos tenemos deseos sexuales porque nos ha formado así el Señor. Y tenemos que decirles cómo debe canalizarse esos deseos sexuales. Pero el diablo se ha encargado de desvirtuar eso. ¿Sí o no? Porque Dios nos ha dejado cosas muy claras con respecto a esos deseos. Y uno lo puede leer en Corintios. Si uno está a punto de quemarse, ¿qué tiene que hacer? Dice la palabra de Dios. Casarse. Tienes que casarte. Cosas muy claras. Porque si te casas, vas a poder llevar una vida sexual sana, pura, agradable. Pero el diablo se ha encargado de transmitir que si tienes deseos sexuales, tú puedes darte tus gustos y escaparte por todos lados. Y se ha encargado de tergiversar mucho más. Porque ya no solamente es entre un hombre y una mujer, sino ahora puede ser entre mujer y mujer y hombre y hombre. Fíjense. Claro, por algo Dios ha puesto esto, ¿no? Pero no así. No así. ¿Se dan cuenta? Cosas así. Igual podemos hablar con respecto a la comida también. Que muchas veces nos enfermamos porque no comemos cosas saludables. También tiene mucho que ver con todo eso, con todo. Entonces, hermanos queridos, otra vez, el diablo ha utilizado estos deseos lícitos para producir en el hombre pasiones carnales ilícitas, contrarias a la voluntad o a la palabra de Dios, convirtiéndonos en esclavos de ese pecado. Tal como lo mencionó el apóstol Pablo. Fíjense cómo dice el Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué puede estar dominando? Por ejemplo, ¿trabajar es malo? No es malo, ¿no es cierto? Pero el trabajo también te puede ser un esclavo. Y ese es un problema. Porque si te esclavizas no vas a tener tiempo para los tuyos. Ni para los hijos, ni para los padres.
Si eres soltero, no vas a tener tiempo ni para la esposa. Es el tema. Pablo también menciona muchas áreas específicas que no voy a mencionar, que usted lo puede leer en Gálatas 5, 19, 21. Todas estas obras que estamos hablando de cosas, contiendas, disensiones y muchas cosas más, muestran un estilo de vida centrada en el egoísmo, la autosuficiencia y la complacencia del cuerpo, dejando una sociedad libertina, indiferente y deshumanizada, que al pensar en sí misma acepta y practica todo. Hoy muchos países están así. En Argentina está legalizado ya el aborto. Fíjense cómo la sociedad va transmitiendo eso. Y ya las jóvenes salen a favor de eso. Pero nosotros los más viejos, si decimos que no, nosotros entonces somos obsoletos. Porque ya la sociedad va evolucionando. Entonces ahora, como ha evolucionado, entonces hay que dejar que los jóvenes primen su manera de pensar. Lo que no se dan cuenta estos jóvenes es que es el sistema del diablo que los está induciendo a ese tipo de pensamiento y consentimiento. Porque a la larga lo que están haciendo es matar. Pero ellos piensan que no. Porque el sistema de este mundo les transmite que no están matando una vida. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de cosas que se está viviendo hoy en día en muchos países. Situaciones que a veces nosotros no nos damos cuenta. Los deseos de la carne llevan a este tipo de cosas. Por ejemplo, los divorcios. Uno piensa y dice, bueno, eso es un tema difícil, pero es parte de lo que es. ¿Por qué ocasiona un divorcio? Piensen ustedes. ¿Qué ocasiona? Una ruptura. Si tienes hijos, ¿qué ocasiona? Problemas. Porque se constituye un hogar disfuncional. Es así. Ahora, cuando uno va a la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy clara. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Pero Jesús, ¿qué dice? Por causa del adulterio, tiene la opción, si no quiere perdonar. Pero si quiere perdonar a la persona que fue afectada, todo se soluciona con el perdón, ¿o no? Gloria a Dios. Pero también puede ser que no quiera. Y en esta sociedad eso se ha ido transmitiendo. Y quiero decirles algo, es triste, pero en las iglesias cristianas ha crecido ese pensamiento. Al punto que escuché decir que es más los divorcios en los cristianos que en los no cristianos. ¿Quién se encargó de transmitir eso? Ya, con este sistema. Es triste. Por eso hay que romper esas ataduras de la carne. Si no lo hacemos, vamos a vivir derrotados. La Biblia dice en Romanos 13:14, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta acción de romper las ataduras de la carne incluye alejarse de situaciones, personas y lugares que no conducen a lo bueno. Es triste, pero es lo que tienen que hacer. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No debemos ver lo malo como si fuera bueno. Si solo lo ignoramos, es como si lo practicáramos. El satisfacer los deseos de los ojos. Esto es algo bien complicado. Nosotros sabemos que uno de los problemas serios con lo que enfrentamos es con los ojos.
Mire, para los hombres, y esto tengo que decirlo con mucho cuidado y respeto, uno de los problemas serios para nosotros los varones son nuestros ojos. Porque miramos cosas que no son nada agradables, y principalmente miramos a las damas. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar, por estos ojos. Pero las damas también tienen que tener cuidado, porque las damas principalmente lo que miran son cosas, objetos, desde ropa y cosas en casa y un montón de cosas. Y entonces ahí es donde vienen también los problemas. ¿Se dan cuenta? Los ojos es uno de los grandes problemas. Dicen que por los ojos comienza todo, ¿no es cierto? Porque comienzas a mirar y a desear cosas que no debes. Y las empresas, por supuesto, saben eso, por eso que utilizan propagandas y todo lo demás para cautivar a las personas. Para que nosotros deseemos cualquier cosa, es necesario que primero veamos lo que deseamos. Y los ojos son los que influyen sobre nuestra alma y nuestro cuerpo. Eclesiastés